Bienvenidos a la clase de escritura de largometraje. Existen una serie de paradigmas al momento de escribir, bien sea un cortometraje o un largometraje. Vamos a subirle un poco el hándicap a la clase al momento de enfrentarnos a lo que sería un largometraje. El paradigma de Ziegfeld, que es uno de los más populares al momento de escribir un guión, se basa mucho en la estructura aristotélica de 3 actos. Tenemos un primer acto, un segundo acto y un tercer acto. El primer acto, donde se muestra esa rutina del protagonista, revelamos elementos y características propias del universo narrativo, como las reglas de juego, en donde un ejemplo que es muy recurrente dentro de mis clases es que nosotros podemos entender que Superman puede volar, dadas las características del personaje, ya que es un ser fuera de la Tierra, extraterrestre, y gracias al sol amarillo él puede volar. Esto se puede entender gracias a que dentro del mundo narrativo que buscamos de nuestras historias, tenemos que entender cuáles serán los principales retos, desafíos, reglas, deberes, antecedentes, personajes, protagonistas, coprotagonistas, antagonistas. El primer acto es la piedra angular dentro de una historia de largometraje. Dentro de ella se va a situar la rutina del protagonista. Esa rutina donde nosotros vamos a entender qué rodea y qué contexto se desarrolla dentro de nuestra historia. Dentro de ese primer acto, nosotros podemos entender que existe un incidente que va a instigar a que nuestro protagonista se vaya a la aventura, que entienda que tiene que movilizarse. No se puede quedar con la normalización de su propio entorno. Si es un niño, no puede quedarse siendo un niño toda la vida. Si es un superhéroe y encuentra una debilidad, va a tener que enfrentarse a dicha debilidad. Entendemos que va a existir también un primer punto de giro. Ese primer punto de giro tiene que ser visualizado como un obstáculo o una oportunidad para salir de esa rutina, salir de esa monotonía, de esa normalidad. O si no, nosotros tendremos unos primeros actos que son totalmente insustanciales. El largometraje ha generado un recorrido a lo largo de la historia del cine y del audiovisual. Películas clásicas como El Mago de Oz, Lo que el viento se llevó, El gran dictador, Ciudadano Kane, son algunos ejemplos de cánones clásicos que se mantienen aún en la actualidad como ejemplo para que las personas, los realizadores, los directores y los guionistas puedan construir sus historias y puedan desarrollar personajes, arcos dramáticos, situaciones y diálogos. Recapitulando, ese primer acto nos permite desarrollar historias, nos permite construir universos, nos permite entender qué queremos contar, hacia dónde va a llegar nuestra historia. Ahora hablemos del segundo acto. El paradigma de Ziegfeld nos divide el segundo acto en una primera mitad y en una segunda mitad. Dentro de esas mitades va a existir una acción, un diálogo, un evento que va a hacer que nuestro personaje y nuestra historia tome algún tipo de ruta o interés. Existe también algo que se llama el midpoint, que es justo la mitad de tu largometraje, de tu historia, de tu película. ¿Qué pasa en la mitad de las películas? La mayoría de veces el interés va decayendo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Tal vez enfrentar al protagonista con el antagonista, entender que van a existir unos obstáculos que van a impedir que nuestro objetivo principal se cumpla. De otra forma, pueden existir también personajes que ayuden o empujen a que ese personaje cumpla o no ese objetivo. Es importante resaltar que en el segundo acto existe el segundo punto de giro, algo que va a desencadenar y va a hacer que nuestro protagonista y nuestra historia tome otro rumbo, tome otra finalidad, tome tal vez otro objetivo. Recordemos que el objetivo puede mantenerse igual, cambiar, transformarse o sencillamente dejarse a un lado. Hablemos del tercer acto. Entendido como ese punto de la historia donde se va a culminar y se va a completar el arco dramático de nuestro protagonista. Va a empezar en A, va a llegar a B. O tal vez empieza en A, su camino lo devuelve hacia el mismo punto. Es importante señalar que el tercer acto tiene un ritmo rápido igual que el primer acto. También
En algunos casos existe un clímax de la historia. No quiere decir que todo lo que estamos hablando sean unas reglas establecidas. Recuerden, un paradigma nos permite construir y tener una base sobre lo que queremos contar. ¿Qué es un clímax? El clímax es un momento de máxima tensión y por tanto de mayor interés en una obra dramática, a partir del cual comienza a desencadenarse una tensión acumulada. Es importante señalar que el clímax es un momento crucial dentro de la historia y culmina el curso dramático de la acción, cuando se enfrenta Luke Skywalker contra Darth Vader en el Imperio Contraataca. The Force is with you, young Skywalker. But you are not a Jedi yet. Cuando Superman se enfrenta al general Zod en Man of Steel. Look at this. We could have built a new Krypton in this squalor, but you chose the humans over us. I exist only to protect Krypton. That is the sole purpose for which I was born. And every action I take, no matter how violent or how cruel, is for the greater good of my people. O cuando Batman se enfrenta al Guasón, bien sea en la película de Tim Burton o en la película de Christopher Nolan. Este paradigma de Syd Field nos permite guiarnos al momento de escribir una historia. En la próxima clase veremos la columna vertebral del paradigma de Robert McKee. Por ahora, la actividad de este módulo es construir las 5 primeras páginas de su largometraje. Entendamos de que existen ciertos pasos tales como el logline, el storyline, la sinopsis, para delimitar nuestra historia, para entender cuál es el outline, cuál es esa médula, cuál es esa columna de lo que queremos contar. Ahora bien, ¿qué queremos hacer? Romper las reglas para adaptarnos a ellas. Empecemos a escribir como un acto de libertad, de resistencia de estos tiempos que están pasando. Lo que les pido es un título y 5 primeras páginas del desarrollo de su historia. ¿Qué personajes existen? ¿Existen antagonistas? ¿Dónde se desarrolla el universo? ¿Hay un backstory? Piensen en acciones y en diálogos. Y nos vemos en el próximo módulo.